siempre que hablamos, hablamos para modificar. Para modificarnos. Nos modificamos nosotros y se modifica quien nos escucha. En la comunicación no empieza con la primera palabra, empieza el ponernos en común con la primera mirada. Recuerden, hablamos para modificar, pero mientras hablamos no sabemos qué ideas están ocupando la mente de quienes nos escuchan. Bienvenido a Comunica Siempre, un podcast en el que Jaime Lertora te acompañará en un viaje hacia una comunicación más efectiva y poderosa. Adelante, Jaime. Hola amigos, los saluda Jaime Lertora. Bienvenidos a su podcast Comunica Siempre, porque recuerda, todo comunica siempre. Hoy vamos a conversar sobre algo que seguramente a ustedes les preocupa como a mí. Me llama la atención siempre que hablamos qué es lo que pasa con el que nos escucha. Pues debemos saber de que cuando hablamos, siempre que hablamos, hablamos para modificarnos. Nos modificamos nosotros y se modifica quien nos escucha, sea uno o sea un auditorio. Es decir, ¿a qué le llamamos modificación? Vamos por partes, o como se dice, por partes y cucharadas. Primero, al yo decir algo que siento, que necesito, que me provoca, es una idea, un pensamiento, una sensación, una emoción, un reclamo, una respuesta, al decirlo me siento bien conmigo mismo porque lo estoy diciendo, expresando, diciéndolelo al otro. Pero cuando yo hablo con el propósito de transmitir un mensaje, una idea, un pensamiento, un auditorio, lo hablo pensando si me he preparado, cómo lo quiero modificar, o sea, cómo quiero que el otro reciba mi mensaje, para qué lo está recibiendo. Puede ser que mi intención sea de que el otro sepa algo que no sabía. Entonces lo estoy noticiando, estoy demostrándole que él tiene la necesidad de saber esto que yo lo sé y se lo transmito con palabras simples, con ejemplos, analogías, pequeñas historias, para que él lo entienda. Pero también simultáneamente quiero que él se emocione, que sienta una emoción al compartir lo que yo le estoy diciendo. De pronto a él no le interesaba escuchar sobre la conservación del planeta, digamos. Y resulta ser de que yo, con una pequeña historia, con un ejemplo, lo motivo, lo provoco y termina él modificándose, convirtiéndose en un defensor de toda la vida sobre nuestro planeta Tierra. En el primer caso lo estoy modificando para que él conozca algo que no conoce, lo sabe. En el segundo caso estoy haciendo de que él sienta una emoción que no sentía. Y también puede ser de que yo haga que él haga algo, o sea que movilice su actitud. En el ejemplo de la conservación del planeta, primero lo noticio para ver la importancia de este tema, en el segundo lo vuelvo emocionalmente un activista, pero en el tercer caso hago que haga algo. Entonces él empieza a reciclar, empieza a recoger basura, empieza a levantar estrellas del mar y devolverlas al mar, empieza a hacer algo. Generalmente en comunicación lo que hacemos es modificar en conjunto. Les cuento esto porque a pesar de saberlo, a pesar de saber que nosotros queremos que el otro modifique su manera de pensar sobre algún asunto, que se abra a ciertas posibilidades, que compre determinado producto o servicio, que aprenda y utilice determinado conocimiento, etc. A pesar de que esto es tan evidente, cuando se trata de hablar en público, cuando se trata de medir el impacto de un expositor, ellos olvidan rápidamente a quién se están dirigiendo y ahí hay una oportunidad enorme. No lo señalo como error, es una oportunidad. Muchas son las veces en que los expositores se concentran en lo que quieren decir, en lo que necesitan decir, en lo que saben y quieren transmitir, pero se olvidan de para qué lo están diciendo, qué es lo que están buscando del auditorio, qué es lo que están buscando del otro o de los otros. Y ahí entran dos preguntas que las hemos tratado en otro podcast, que las repito ahora. Yo debería preguntarme por qué ese auditorio o por qué esa persona a la que le estoy hablando le tendría que importar lo que yo le voy a decir.
Y la otra pregunta que me tendría que hacer es ¿por qué le estoy diciendo? Es decir, ¿para qué le estoy diciendo a esa persona o ese auditorio lo que les estoy diciendo? O sea, ¿qué quiero que hagan? ¿Qué quiero que pase con ellos cuando yo termine de hablarles? Estas dos preguntas, la resolución de estas dos preguntas, el resolver estas dos preguntas va a marcar la ruta en mi preparación para que este discurso sea realmente efectivo. Pasa con los expositores, les contaba que como no preparan de esa manera y se quedan solamente en lo que tienen que decir, una vez que empiezan a hablar, se ensimisman, se meten ellos en sus propias palabras y de esta manera van perdiendo de vista el objetivo de su exposición. Es como si fuera un bote que se va a la deriva, alejándose cada vez más de la orilla o del destino que se habían propuesto. Hablan ellos, estos expositores, como si lo hicieran para sí mismos. A esto puede llamársele ego, pero creo que es descuido más que ego, como si no se tratara de un diálogo, sino de un monólogo en el que tratan de convencerse ellos mismos de la veracidad de sus propias palabras. Hay muchísimos ejemplos que ustedes los pueden verificar, no solamente en exposiciones, sino también en entrevistas. Cuando van los entrevistados y en vez de comunicar para que la audiencia se entere de algo, monologan, entonces tienen como párrafos aprendidos de memoria y los repiten como papagayos. Entonces, hablamos de claridad para ir enmarcando esta conversación. Es muy importante que tengamos claro lo que vamos a decir y a la vez tener claro y firme el propósito que perseguimos con ese discurso, con lo que vamos a decir. Si me estoy dirigiendo a un auditorio, debo saber qué deseo que pase con él cuando yo termine de hablar, hacia dónde estoy apuntando, para qué estoy hablando. A eso me va a ayudar, a ese propósito me va a ayudar las dos preguntas que acabamos de mencionar hace un instante. Por eso es que se debe precisar en la estructura del mensaje. Debemos trabajar en la estructura de nuestro mensaje, es decir, definir clara, nítidamente qué, por qué y para qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Debemos para ello recurrir a ejemplos sencillos, hacer comparaciones, demostraciones, contar historias, pequeñas historias. No sé por qué es que le tenemos miedo a contar historias. Storytelling, entonces nos pone contra la pared. No, eso es de especialistas. Todo el tiempo estamos contando historias, amigos, todo el tiempo lo hacemos. Yo hago algo o mi hijo hizo algo, mi hijo se graduó, entonces alguien me pregunta, cuéntame, ¿cómo le fue? Cuéntame, eso me dicen, cuéntame, ¿cómo le fue? Yo doy una charla o inicio un curso ayer y hoy día me preguntan, ¿empezaste el curso ayer? Cuéntame, ¿cómo te fue? Siempre buscamos a partir del cuéntame que el otro cuente. Y eso que va a contar él es cómo le fue, y eso se llama historia, tu vivencia, con tus palabras, transmites tus emociones, cómo te sentiste, qué percibiste del público, cómo llegabas. Todo eso es parte del cuento que tiene uno que hacer y que debe motivarnos a nosotros también para la preparación antes de ir a hablar ante cualquier auditorio. Además de eso, de tener claro cómo empezar y cómo terminar cuando hablamos para modificar un auditorio con el propósito que nos hayamos propuesto, además nos va a ayudar el mirar. Acuérdense, lo hemos hablado también en otro podcast, la comunicación no empieza con la primera palabra, empieza el ponernos en común con la primera mirada, ese te veo, y porque te veo es que tú estás ahí, entonces me importas, y porque me importas es que te voy a decir lo que he preparado para ti. Entonces va a ayudar a sostener ese interés, ese propósito, el contacto visual, sostenido y consciente mientras exponemos. Es decir, mientras hablamos, esa capacidad de leer lo que nos está devolviendo el auditorio o el interlocutor, el otro al que le estamos hablando. Este es un procedimiento clave
clave para comprobar si lo que estamos haciendo, si lo que estamos hablando va por el camino que nos trazamos, si estamos apuntando al objetivo, a nuestro propósito, o es que nos estamos desviando. Va marcando además el contacto visual, el ritmo de nuestra exposición. Podemos apurarlo, podemos retrasarlo si vemos que algunas caras están mandándonos mensajes como diciéndonos, no, se me pasó, ¿qué está diciendo esto? Me perdí. Y esa lectura, ese estar leyendo, repito, insisto en esto, las respuestas del auditorio, nos va a permitir ajustar el ritmo de nuestro discurso. Estamos hablando de que modificamos con nuestra habla, modificamos al otro, nos modificamos nosotros o modificamos al otro. Ayuda a este propósito de modificar a quien nos escucha no solo la claridad y el contacto visual, sino también la concisión. La concisión, hablar poco y hablar claro, hablar poco, brevedad sustanciosa, que lo que digamos lo digamos de diferentes maneras, frases potentes, reiteradas, repetidas. Repetir es decir la frase con las mismas palabras, reiterar es decir la misma frase pero con otras palabras. Eso lo tenemos que hacer porque vamos leyendo al auditorio y vamos necesitando de decirle lo que estamos diciendo de diferentes formas, fijarnos en lo que está pasando con ellos, leer en sus rostros las respuestas a nuestro discurso. Es preciso que también en este hablar para modificar dentro de una exposición, limitemos las ideas que vamos a decir. Nunca más de tres, si pueden ser 2 mejor, pero nunca más de 3, porque no las vamos a poder explicar, no vamos a poder conseguir de que el auditorio se lleve más de 3. Es prácticamente imposible, no las vamos a retener. Hagamos el ejercicio con nosotros mismos. ¿Con qué nos quedamos cuando escuchamos algo? Algo principal y algo aleatorio, algo siguiente. Pero no nos quedamos con 3, 4, 5. Muchos expositores terminan y dicen, los quiero dejar con las 15 formas de conservar el planeta. Nadie se acuerda, ¿no? Entonces, de las 15. Así que es importante que haya claridad y concisión también. Cuando buscamos modificar, debemos hacerlo, además, firmemente convencidos. Para estar convencidos nosotros tenemos que estar convencidos. Es algo que se nos pasa por encima. Simplemente nos preparamos muchas veces no lo suficiente, entonces no llegamos con una firme convicción que alimenta, además esa firme convicción impulsa el deseo de expresarlo en voz alta, para noticiarlo, para comunicarlo, para buscar que los demás sientan lo que yo estoy sintiendo, piensen como yo estoy pensando, me acompañen a hacer lo que yo estoy haciendo, que se interesen en lo que yo me estoy interesando. Nos estamos poniendo en común. Eso es comunicación efectiva. Estamos realmente nosotros formando parte, reconociéndonos como parte de un todo comunicativo, de una comunidad, en este caso, interesada en un tema, en un asunto, en cualquier proyecto que sea común para todos. Cuando buscamos, repito, modificar, debemos hacerlo firmemente convencidos, haciendo uso pleno de nuestra expresividad, para que nuestro lenguaje corporal acompañe lo que decimos. Hemos hablado en otro podcast que se vea lo que decimos. ¿Lo recuerdan? Que se vea en nuestra expresión facial, en nuestros gestos, las cejas levantadas, el cuerpo que se va ostensiblemente, que se aproxima al otro como para envolverlo. Se ven esas ganas en nuestra voz, clara, firme, animada, entusiasta, que apunta a un solo objetivo: que el otro primero comprenda y luego acepte, porque nada nos asegura que lo que digamos sea totalmente aceptado por el otro, porque el otro, el que nos escucha, puede hacer uso de su interpretación. Él puede interpretarlo quizás de la misma manera como yo quiero, pero lo puede interpretar a su manera. Por lo tanto, yo debiera hacer todos los esfuerzos en claridad, concisión y en expresividad oral y corporal para acercar mi discurso mucho más a ese 100% que quiero yo, que probablemente no se dé nunca, pero probablemente a un 80-90% de efectividad sí.
La dirección de nuestro hablar, el cuerpo y la voz, dirigidos al interlocutor desde una postura empática, cercana, amable, ayudarán significativamente a este propósito. Recuerden, hablamos para modificar, pero mientras hablamos no sabemos qué ideas están ocupando las mentes de quienes nos escuchan. Solo contamos con la información que nos proporciona nuestra mirada, que nos permite, repito, leer este interés en sus rostros y sus gestos. Solo eso nos permite deducir mientras hablamos si vamos por el buen camino o necesitamos hacer algún ajuste. Por ello es tan importante mantenernos concentrados tanto en lo que decimos verbalmente como en lo que hacemos con nuestro cuerpo mientras lo estamos diciendo. No se olviden entonces, siempre que hablamos, lo hacemos para modificarnos nosotros o con el propósito de modificar al otro, ya sea en su conocimiento, ya sea en su emocionalidad o en el plano actitudinal. Siempre. Esto entonces queda claro también para nosotros que implica una preparación. No se puede ir improvisadamente. Hay que prepararse sabiendo qué quiere saber ese auditorio, qué necesita saber ese auditorio, qué es lo que yo quiero que sepa ese auditorio. Eso va a hacer de que mi discurso preparado se acerque mucho más a la necesidad de modificación que yo quiero, a cómo quiero modificar a ese auditorio, persuadiéndolo, convenciéndolo, para que haga, sienta o piense en lo que yo estoy queriendo que haga, sienta y piense. Así es, amigos. Los espero en un próximo episodio de Comunica Siempre, porque recuerda, todo comunica siempre. Es momento de despedirnos, pero no de detener nuestro crecimiento como comunicadores. Recuerda que cada interacción comunicativa es una oportunidad para aplicar lo aprendido en Comunica Siempre. Hasta la próxima y que tus palabras sigan impactando positivamente. Comunica Siempre es una producción de Audio Imagen Producciones y Lertora Consultores. Todos los derechos reservados.